Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Qué alegría encontrarnos de nuevo. Como ustedes saben, el año pasado CIDEU y con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, ante el surgimiento de la crisis, creamos un espacio de cooperación en red entre ciudades en el que realizamos 14 encuentros virtuales para compartir los aprendizajes que iba dejando todo este tema de la gestión de la pandemia, principalmente en sus etapas iniciales de anticipación y de mitigación. En ese esfuerzo, el año pasado, compartimos experiencia de 31 ciudades de la red y participaron más de 400 personas de cerca de 100 ciudades. Fue un esfuerzo importante y claro, este año 2021 no trae menos desafíos, por el contrario, los desafíos continúan, nos enfrentamos cada día a nuevas situaciones que gestionar en la ciudad. Y por eso hemos querido continuar ya en una dinámica diferente, siempre con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, auspiciando estos espacios de aprendizaje entre pares, de espacios de trabajo colaborativo entre ciudades para compartir buenas prácticas y para ir incorporando esos aprendizajes que nos permitan modificar y hacer mejor las políticas y acciones que estamos implementando en nuestras ciudades. Y por ello, pues hemos organizado este webinar sobre el rol de las ciudades en los procesos de vacunación para el COVID-19. Para continuar, le voy a pedir que me acompañe en esta breve bienvenida a David Gistar, director de Justicia Global y Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Barcelona. David. Muchas gracias, Rosarlén, por la primera introducción. Y Rosario, bien, como contaba Rosarlén, bueno, en Barcelona y como muchas otras ciudades existe una tradición de cooperación entre ciudades. Le llamamos cooperación municipalista porque tratamos de sacar lo mejor de los compañeras y compañeros que coincidimos tratando de resolver problemas urbanos en las ciudades, ¿no? Y lo hacemos desde el municipalismo y desde el valor añadido que tiene el gestionar la cosa pública desde las ciudades, que tienen una serie de diferencias también con otros tipos de administraciones superiores, ¿no? Y que vamos a ver también ahora en el caso de la necesidad de vacunar masivamente a nuestras poblaciones, ¿no? Donde hay unas competencias, pero también hay unas falencias y donde hay unas capacidades de las ciudades que, sin embargo, a veces no tenemos competencias y que las estamos poniendo en juego por el bien de la población, ¿no? Como les decía, en Barcelona hay una tradición de cooperación que se ha convertido en una política pública en la cual destinamos un presupuesto relevante que sobre todo actuaba a través de delegaciones técnicas especializadas, por ejemplo, en políticas de accesibilidad o de políticas de agua, de gestión de agua o de salud pública, yendo y viniendo de otras ciudades, como ya lo hemos realizado en ciudades aquí presentes como Bogotá, o Medellín o tantas otras, o La Habana, etcétera. Pero, sin embargo, el COVID esto lo bloqueó. Entonces, tuvimos que reinventarnos y, como dijo Rosarlén también, empezamos a trabajar a través de webinarios como este para compartir sobre todo inteligencia urbana. De ahí buscamos también espacios más de confianza, más pequeños, que les llamamos grupos de trabajo y al final, como ese nombre no era suficientemente sexy, le llamamos microredes de inteligencia urbana, que son grupos de 5 o 6 ciudades que trabajan una determinada política y, sobre todo, a la sombra del COVID, tratamos de intercambiar inquietudes y angustias y penas y posibilidades alrededor de políticas sectoriales, siempre con la ayuda del CIDEU, ¿no? Así es que, bueno, esta es otra más. Recibimos algunos inputs de ciudades hermanas como Bogotá, sobre cómo estábamos vacunando y llamamos a los especialistas. Los de cooperación somos generalistas, no somos especialistas en nada. Llamamos a la Agencia de Salud Pública de Barcelona, que tiene una dimensión bastante particular que ya contará Elia. También AISE Global y Rafa Vila San Juan, que es un centro de referencia de 400 investigadores que tiene sede en Barcelona y que trabaja en políticas
de Salud Global, ya lo contarán, y a las ciudades hermanas de Buenos Aires y de Bogotá. Las tres empezamos por B, pero no hay problema que otras ciudades con otros nombres que empiecen por otras letras puedan incorporarse, así que no es cosa de la B, sino de intercambiar y de apoyarnos mutuamente, y ahí lo dejo. Así que adelante, Rosalén, y gracias a todas amigas y amigos por estar aquí. Muchas gracias, David. Bueno, pues con esta introducción damos inicio formal. La idea es, como ya adelantó David, que podamos compartir con la perspectiva técnica de investigación del Instituto de Salud Global una primera visión general sobre cuáles son los desafíos que implica una campaña de vacunación masiva. Es una experiencia de la que no tenemos tantos antecedentes y cómo articular esa doble dimensión de lo global hasta lo muy netamente local, que es lo que atañe a las ciudades, y de qué maneras podemos involucrarnos. Entonces vamos a organizar las sesiones primero con esa intervención de IS Global. Luego vamos a tener la participación de las 3 ciudades que van a compartir su experiencia, y lo van a hacer en base a las siguientes ideas. ¿Cuál es la estrategia de vacunación que están implementando en su país? ¿Qué competencia le corresponde acá a nivel de administración, específicamente a la local? ¿Qué rol están implementando cada ciudad en el proceso, su territorio? Y principalmente, ¿cuáles son los desafíos y aprendizajes que va dejando este ejercicio? Es un poco lo que le hemos pedido a cada una, que hagan una muy buena síntesis, porque lo van a hacer cada intervención en 10 minutos para que podamos dejar un espacio al final para preguntas y comentarios. Así que vamos a comenzar de inmediato con la participación de Rafael Vila San Juan, quien es director de análisis y desarrollo de IS Global. Rafael. Pues muchas gracias, Rosalén, muchas gracias, David, por invitarme a estar con todas estas ciudades en Latinoamérica. Un saludo a todas las ciudades, uno especial a la que lleva mi nombre, Ciudad de Rafaela, que la he visto por aquí en el mosaico, así es que saludo por la parte que me toca, y cuando vaya a Argentina iré a veros para celebrarlo. En todo caso, sí que quiero hablar desde la perspectiva del Instituto de Salud Global de Barcelona, pero también desde la perspectiva, ya que estamos en el Comité Internacional de la Vacuna, en lo que muchos habréis oído que se llama COVAX, se llama la Alianza Mundial de la Vacuna, Gavi, y que es quien ahora mismo tiene la responsabilidad de COVAX, porque todo lo que queremos hacer empieza por un primer paso, que es tener una vacuna. Bueno, no tenemos una, tenemos varias. Ahora bien, hay que conseguirla, ¿no? Y ahí es donde empezamos a tener los primeros problemas, que me gustaría comentarlos para que podamos ver, perdonad aquí, para que podamos ver dónde estamos y cuáles son los retos a los que nos vamos a tener que enfrentar. Lo primero que me gustaría ver es dónde estamos hoy, ¿no? Y este es el mapa de dónde estamos hoy, ¿no? 223.000 nuevos casos en el día de hoy, hay más de 123 millones de personas ya contagiadas, hay casi 3 millones de muertos por el COVID, esto es lógicamente lo que registran, puede que haya más, pero vamos, en fin, lo que tenemos registros es eso, y este es el dato importante que quería decir aquí. Tenemos 397 millones, 398 millones, casi 400 millones de vacunas, de dosis de vacunas distribuidas. Hay que recordar una cosa, la mayoría de vacunas que tenemos en estos momentos son de 2 dosis, quitando una de las que tiene China y quitando la próxima de Janssen, que está por llegar, y que serán vacunas de una sola dosis. Y eso cambiará muchísimo la campaña de vacunación por muchas razones, no únicamente porque solo tengamos que ir una vez a vacunarnos a los que nos toque la vacuna de Janssen, sino fundamentalmente por el coste que eso supone, por el despliegue de los recursos sanitarios que significa, por la atención que hay que dar en el sistema de atención primaria, en fin, todo lo que significa reducir a la mitad el número de pinchazos que tenemos que hacer. Pero bueno, quedémonos con esas cifras, 400 millones, y vayamos a las siguientes cifras, que es que la mayoría de todas estas vacunas, de hecho, prácticamente el 80% está en manos de 10 países. Es decir, lo primero que tenemos es una carencia de vacunas, no tenemos vacunas suficientes y además tenemos de alguna manera que la mayoría están concentradas en los países occidentales. Aquí en el mapa se puede ver Canadá, Estados Unidos, Europa, Gran Bretaña, aunque no figura también Australia, es de los que compran, y también Japón, no figura tan desarrollando en su campaña de vacunación, pero sí en cuanto a la compra de dosis, ¿no?
Y por lo tanto lo que tenemos es una distribución completamente inequitativa. Es decir, lo que tenemos es que estamos hablando, y eso es desgraciadamente la imagen que imagino que se está viviendo en el resto del mundo y en especial en Latinoamérica, donde dicen, bueno, aquí en Europa están hablando de vacunar al 70% de la población en verano, tener al 70%, y aquí en Latinoamérica, ¿qué pasa? ¿No? Y aquí lo que tenemos es pues, una distribución, como yo decía, bastante inequitativa, sobre la que ya tenemos un primer concepto, que es que hay que movilizar, y hay que movilizarse para conseguir que las vacunas lleguen a todos, por muchas razones. Es decir, una campaña mundial de vacunación sin precedentes como es la del COVID genera demasiados problemas más allá de la solidaridad si la hacemos a dos velocidades completamente diferentes. Para empezar, ninguna de las vacunas que tenemos en estos momentos cubre al 100%. Es decir, no, ninguna tiene el 100% de efectividad. ¿Qué quiere decir? Que una vacuna que cubra al 80% de efectividad de desarrollo de la enfermedad, ojo que no estamos hablando de contagio, de desarrollo de la enfermedad, quiere decir pues, que de cada 10 personas a dos podrían desarrollar la enfermedad, ¿no? Y por lo tanto, si tenemos a toda Latinoamérica vacunada al 20%, pero tenemos a toda Europa vacunada al 80%, los viajes serían un problema. Tendríamos que seguir manteniendo cerradas las fronteras. Luego no podríamos volver a una parte importante de las relaciones que tenemos. Tenemos más, que es que además los virus, todos los virus generan resistencias y por lo tanto podrían generar resistencias, podríamos estar frente a cepas nuevas para los que las vacunas que ya han cubierto al 80% de la población no sirvieran. Y por lo tanto volveríamos a tener que iniciar esas vacunaciones. Todo eso evidentemente es parte de lo que ahora mismo la ciencia también está investigando, pero en cualquier caso tenemos clarísimo que por multitud de razones, además de la ética, no sería conveniente que nos centráramos en vacunar a una parte del mundo al 80%, conseguir eso que llamamos inmunidad de grupo y en cambio dejar al resto de la población mundial al 20%. Para esto se creó COVAX, una plataforma internacional en donde se definió que había 92 países que tendrían las vacunas subvencionadas, es decir, que estarían pagadas a través de la cooperación internacional, principalmente a través de cooperación internacional, filantropía, acciones, digamos así, de solidaridad bilateral, pero multilateral, perdón, en cualquier caso 92 países. De esos, en Latinoamérica en estos momentos tenemos 10 países subsidiados completamente. Es decir, que si compran las vacunas a través de COVAX no van a tener que pagarlas. Tenemos 12 países en Latinoamérica que las tienen a través de COVAX, pero de otro mecanismo que enseguida explicaré, que es que ellos la pagan, pero acceden a lo que llamaríamos una central de compra. Es decir, para obtener un precio subsidiado, un precio que no es el precio de mercado, pueden acceder a través de COVAX a la compra de esas vacunas a un precio especial. Y luego el resto va a precios de mercado. Para que nos hagamos una idea, la vacuna de Moderna, por ejemplo, en estos momentos se está vendiendo a $15 en Estados Unidos, a $30 a cualquier país latinoamericano que quiera comprarla por su cuenta. Es decir, los precios están disparados, funcionan en función de oferta y demanda no existente y por lo tanto lo que se está generando es un mercado paralelo y alternativo que lo que hace es que se esté pagando precisamente mucho más por aquellos países que precisamente tienen menos recursos, porque en su nivel, digámoslo así, de desesperación van a intentar llegar con los mecanismos que sean. Y los mecanismos que sean son muy pocos. En todo caso, COVAX es esto. Son dos mecanismos. Uno, como decía antes, el AMC o Advanced Market Commitment o Comité de Mercado Avanzado, que quiere decir que esas dosis van a ser financiadas por la cooperación internacional. Hay 8.000 millones en estos momentos para cubrir a esos 92 países, solo faltan 2.000 y de momento están garantizadas las compras hasta octubre. Es decir, va a haber dentro de 20 días un llamado a la financiación internacional de las cooperaciones para llenar los 2.000 millones que quedan para este año 2021. En todo caso, sabemos una cosa, que 2021 no es suficiente, porque en la mayoría de países no va a haber una inmunidad de grupo en 2021. Y si hacemos un cálculo rápido, podríamos decir que más o menos en Latinoamérica puede que haya entre 2 y 3 países que puedan alcanzar una inmunidad de grupo al final del 2021, no más. El resto será 2022 y algunos, una proporción alta, puede ser en 2023, tal y como tenemos en este momento previsto la producción mundial. Y luego tenemos la otra parte, los participantes que no funcionan
que funcionan pagándose ellos mismos las vacunas, que también recurren al mismo mecanismo y que por lo tanto tienen un precio diferencial. Es decir, están comprando vacunas a un precio más barato. ¿Cuál es el problema? Bueno, que COVAX solo garantiza en estos momentos entre el 20 y el 30% de la población de cada país. Y entonces aquí tenemos ya el problema, ¿no? Que es que muchos de estos países están comprando bilateralmente y por lo tanto debilitando la única estructura internacional que existe, que es COVAX. Si un país al mismo tiempo va a buscar una vacuna de AstraZeneca por su cuenta y al mismo tiempo la compra por COVAX, lo que está haciendo es que la producción de AstraZeneca, que no va a aumentar este año, se vaya precisamente a aquellos que van a pagar más. Luego tenemos una serie de disfunciones por las cuales se va a tener que tomar decisiones en este sentido de a qué países se entregan aquellas dosis que ya están comprometidas. Esto es lo que Rafael, más o menos... Perdón, te quedan 3 minutos ya. Bien, pues entonces ya voy resumiendo, me quito esta diapositiva, esto es lo que podemos esperar de COVAX para este año. Se prevé que se puedan comprar 1.700 millones de dosis para este año, para repartir en todos estos países. Es muy poquito, es entre el 20 y el 30% de la población de cada uno de estos países, sean los que vienen subsidiados, sean los que no vienen subsidiados. Pero si vemos cómo van a llegar, vemos que en febrero prácticamente no han llegado dosis, en estos momentos solo hay repartidas 35 millones de dosis en 50 países, mes de marzo. No hemos llegado ni siquiera a las 105, que es lo que tenemos que, por contrato y por compromiso, ¿no? Y ahí se está pagando el mismo problema de aprovisionamiento que en los demás países. ¿Qué es lo que ahora, una vez tengamos las vacunas, vienen otros problemas? Y otros problemas tan importantes, tanto como la vacuna, es la campaña de vacunación. Y en la campaña de vacunación hay 5 cosas que se tienen que tener muy en cuenta. La primera, un mapa de vacunas disponibles, que es lo que decíamos ahora. Las vacunas que vienen son diferentes, cada una tiene sus propias características. Aquí, por ejemplo, en España, la vacuna de AstraZeneca ha obligado a dividir la campaña de vacunación en 2. Y eso es importante, porque obliga a los sistemas de salud a pensar de 2 maneras diferentes, a montar 2 logísticas diferentes, a utilizar recursos diferentes, porque una solo se puede dar hasta ayer, hasta los de 55 años, desde ayer hasta los de 65 años y las otras son para los de 80. Luego tenemos circunstancias en las que la gente nos dice, bueno, es que a mi padre no lo han vacunado y a mí sí. Ya, es que tenemos 2 campañas en marcha, ¿no? Además de un mapa de vacunas disponibles que nos diga cuáles son las especificidades, necesitamos un mapa de personal prioritario, a qué personas nos dirigimos prioritariamente y tener que ir adaptándolo permanentemente con el mapa de vacunas. Eso nos hará el que seamos mucho más ágiles a la hora de poder cambiar, de poder tomar decisiones rápidas, de decir, no tenemos suficientes vacunas para las residencias, pero en cambio sí que tenemos para este tipo de colectivo. Bueno, pues todo eso lo harán estos 2 mapas. Hay que tener una política de farmacovigilancia y ahí ya la municipalidad empieza a entrar en aspectos críticos, porque es preparar al sistema de salud para la parte de rastreo, para seguimiento de todos los que se han vacunado. Mirad, hay una cosa clarísima. En España, no tengo las cifras de toda Latinoamérica, en España se producen del orden de 300.000 cánceres al año. Luego es muy probable que alguien vacunado al día siguiente desarrolle un cáncer. ¿Eso quiere decir que es la vacuna? Bueno, probablemente no, pero hay que probarlo. Y por lo tanto hay que establecer mecanismos muy claros, muy ágiles de comunicación entre la persona vacunada y los sistemas de salud. Y luego quedan 2 áreas en las que yo creo que es fundamental el papel de la municipalidad. Una, de la logística, que tiene que ser adaptada y preparada para cada momento, y otra de una campaña de movilización y una campaña de comunicación. Sin una buena campaña de comunicación no llegaremos a los resultados previstos, no llegaremos a conseguir la maximización de las dosis, ¿no? Por lo tanto, hay que plantear, ¿no hay suficientes vacunas? No, no las hay, no las va a haber en 2021. Por lo tanto, hay que presionar para que la equidad aumente, para que nosotros, occidentales, no nos quedemos todas las vacunas, y ahí tenemos mecanismos multilaterales y ahí tenemos que reclamar dosis ya compradas, no las que van a sobrar, las ya compradas para que se empiecen a distribuir, con porcentajes acordados entre países. Va a haber una primera fase de vacunación en la que lo que se busca es reducir a los que tienen riesgo, porque son los que entran en mayor medida en hospitales y llenan más UCIs. La segunda parte, intentar bajar el contagio. Cuanto menos gente desarrolle la enfermedad, los asintomáticos reducen el riesgo de contagio, por lo tanto esa segunda fase es crítica y ahí en la municipalidad vamos a ver
lo que estamos llamando, quizás, no sé si aquí en castellano estamos utilizando eso, en Francia, por ejemplo, y en Inglaterra ya se usa lo que se llaman los vacunódromos. Es decir, va a haber una campaña masiva de vacunación y vamos a tener que buscar lugares de asistencia masiva, porque esto no tiene comparativo con ninguna de las campañas de vacunación que hemos realizado hasta la fecha. Y por último, cuando sea posible, conseguiremos la inmunidad de grupo, llegar a ese 70-80% y veremos a ver qué significa si es que no nos vienen nuevas variantes, si es que la epidemia no se convierte en estacional, en fin, hay toda una serie de condicionales. Aquí lo dejo para debate. Gracias. Gracias, Rafael. Una muy buena síntesis. Siempre que hablamos desde los datos, desde la investigación, los números no suelen ser demasiado optimistas, pero lo que sí es seguro es que en poco tiempo hemos tenido un buen panorama de la situación actual y estos puntos destacados sobre cuáles son los principales movimientos, las cuestiones que hay que tener en cuenta para impulsar esta campaña y que sea exitosa. A partir de ello, entonces vamos a ver ahora qué están haciendo estas 3 ciudades que nos van a compartir pues, su experiencia. Vamos a comenzar por la ciudad de Bogotá y para ello nos acompaña Iliana Curiel, quien es directora de Salud Colectiva de la Secretaría de Salud Pública de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Iliana, bienvenida. Hola, muy buenas a todos, a todas y muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir experiencias, de poder aprender y de poder co-crear juntos en esta planeación con base en la incertidumbre en que desde hace más de un año nos tiene la pandemia, ¿no? No sé si ya pueden ver la presentación. Sí, la podemos ver, Iliana. Ok, entonces, pues la idea es poder compartir con ustedes cómo ha sido desde las 3 preguntas el plan de acción para la vacunación en Bogotá. Colombia, pues Bogotá, la capital de Colombia, Colombia ha establecido a través de actos administrativos cómo va a ser y cómo se está llevando su plan de vacunación, teniendo en cuenta estos 3 puntos importantes, que es la edad, las comorbilidades y el riesgo de contagio, con el fin de tener estos objetivos en la primera fase, que es reducir la morbilidad grave, la mortalidad específica, y ya en la segunda fase sí reducir el contagio, ¿no? La población de Bogotá en particular a vacunar son unas 5.792.810 personas, como hablábamos, para poder obtener una inmunidad de rebaño. El plan de vacunación de Colombia está dividido en 2 fases. Cada fase, una fase tiene 3 etapas y la otra, la última, tiene 2 etapas. Solo a manera de información, nuestro acto administrativo es ese decreto que puede consultarse, en donde se establecen por etapas las poblaciones priorizadas. Para resumir, la población en la etapa 1 son los mayores de 80 años y talento humano en salud que ha estado en contacto y que ha pertenecido o que pertenece a la respuesta COVID-19, o sea, unidades de cuidados intensivos. Y en la etapa 2 es la población de 60 a 79 años y el resto del talento humano en salud. Para eso, el ministerio nos definió algunas tácticas recomendadas, que son las que podemos ver allí, y estas tácticas se van a ir relacionando con las etapas o las poblaciones que se van priorizando. Entonces, podríamos vacunar también intramural o extramural, o hacer población cautiva por microconcentración, también alguna recomendación de vacunación en carpas o campamentos de vacunación, o a través de equipos móviles y funcionales. Estas son las directrices que nos da el Ministerio de Salud, pero dentro de las competencias o responsabilidades de la Secretaría de Salud Distrital o las responsabilidades locales son diferentes. Uno es poder definir en el territorio cómo vamos a adaptar y adoptar esos lineamientos técnicos y operativos, qué estrategias y tácticas podíamos definir, pero también es poder coordinar toda la gestión y operación del plan de vacunación, que incluye todo el manejo de insumos, red de cadena de fríos, nuestros sistemas de información. Y es importante mencionar que para Colombia, pues el sistema de salud
para Colombia establece unas entidades que son promotoras de salud y unas instituciones prestadores de servicio de salud y unas responsabilidades de los entes territoriales o secretarías. Entonces, define que la estrategia está en cabeza de las IPS vacunadoras a través de las entidades promotoras. Tal vez son términos especiales del país, pero es importante compartirlos porque eso nos define la hoja de ruta en el plan. ¿Cómo nos organizamos en Bogotá? Pues estamos trabajando a través de una organización y planeación a través de la metodología ágil, la misma metodología que utilizamos para la respuesta a la pandemia. Entonces definimos unos grupos según la microplaneación, la población que vamos a vacunar, las IPS, hacer una capacitación previa. ¿Cómo lo hacemos? A través de sistemas de información y estrategias y tácticas según la vacunación, y una logística que para lo cual hay un operador encargado de esto, que es la entrega de insumos, el transporte, la entrega a las IPS y las rutas de desecho. ¿Y cómo lo comunicaremos? A través de una estrategia única de comunicación, de vigilancia epidemiológica y monitoreo y seguimiento. Estos son los que incluye el plan de vacunación para Bogotá. Entonces, algunos puntos importantes que es cómo lo hemos venido haciendo y cuáles son los principales retos. Cuando vamos a hacer una campaña, que es el reto más grande que como país tenemos y como Bogotá tenemos, es qué piensa la gente de eso, y por eso traer esta parte de la vacuna y la ciudadanía. Es importante generar espacios análogos o virtuales con la ciudadanía para poder establecer bien usando instrumentos como grupos focales o también los mitos y preguntas frecuentes. Eso fue al inicio de todo el despliegue del plan para poder establecer las bases para la gran estrategia de comunicación unificada para el distrito. Se ha venido haciendo a través de alianzas estratégicas académicos y colectivos. Bogotá es una ciudad multicultural y en su diversidad hay espacios para grupos poblacionales que conviven en la ciudad, como grupos étnicos, comunidades afro, negras, raizales y palenqueras. Escucharles ha sido importante para poder definir estrategias en esta población a priorizar. Todavía no hemos iniciado con este grupo poblacional, pero también tener en cuenta todos los aspectos culturales y los aspectos centrales de su saber para poder implementar mejores estrategias de comunicación y lograr una concertación y sensibilización. Ha sido importante la articulación también con grupos y líderes religiosos que han creado una red para lograr la socialización de toda esta estrategia. Desde la Secretaría tenemos una línea para poder tener canal de comunicación con las personas y una red de veeduría a través de 59 veedores de salud de todo el distrito para poder hacerle seguimiento al plan. Ya en dónde vamos a vacunar, entonces es importante que esto lo definió el ministerio. El talento humano o el equipo que vacuna está conformado por 4 personas, un anotador, digitador, un supervisor y un vacunador. La infraestructura está definida y desde Bogotá y desde Colombia tenemos un marco normativo para poder decir aquí sí se puede vacunar o acá no se puede vacunar, que incluye este tipo de cosas. ¿Qué nos ha dejado la vacunación? Es lo que en este momento quiero compartirles. Primero, cómo ha sido la estrategia de expansión de superficies. Para poder lograrlo, utilizamos una ubicación de georreferenciación de los puntos que las diferentes entidades nos decían que querían vacunar allí. Esos puntos, el acompañamiento con la Secretaría de Salud fue verificar, habilitarlos y ver si podían vacunar allí de acuerdo a los criterios de observación que definían los biológicos. Y esta es una de las grandes estrategias. Entonces, se han definido diferentes espacios en coliseos y coliseos universitarios. Allá abajo pueden ver una foto. Entonces, ¿qué puntos importantes acá? Que se tiene una clasificación por riesgo, que es, uno le llama el sticker azul o el sticker verde, depende el riesgo o una encuesta que se establece. Aquí está mejor explicado, pero ya voy a empezar a decirle qué nos ha dejado de lecciones aprendidas, que es importante señalizar suficientemente las infraestructuras, los parqueaderos y las áreas son importantes para poder mantener el distanciamiento físico de la persona que acompaña, porque esto es definitivamente una estrategia masiva en la que la familia quiere acompañar, tener y tomar la foto. Es importante también, nos ha dejado que hay mayor rendimiento para una jornada de vacunación si hay una central de preparación de la vacuna con unos químicos farmacéuticos expertos.
debe haber disponibilidad de baterías sanitarias, accesibilidad para personas con movilidad reducida y una ruta de vacunación diseñada para responder el principio de unidireccionalidad. Con relación a cómo recibimos el biológico. Ya te quedan 3 minutos. Ok, como recibimos el biológico, toda la trazabilidad del biológico es importante antes de que llegue a los puntos de vacunación, tener una vacunación segura, poder generar esta área de observación por pacientes clasificados por riesgo por si se llegara a presentar algo. Nosotros tenemos un sistema de información en Colombia denominado PAI-Web. La Secretaría de Salud de Bogotá ha dispuesto otro que se llama aplicativo PAI para poder tener en tiempo real todo el monitoreo y sistema. Esta es la logística que hacemos de la vacunación. Importante poder establecer simulacros de la logística para determinar tiempos para rendimiento de la vacuna, igual para la cadena de frío. Eso ha sido un éxito en el plan de vacunación de Bogotá, poder hacer muchos simulacros y establecer cada uno de esos tiempos. También considerar el agendamiento previamente es importante. A las profesionales de salud que a veces se vacunaban cuando estaban post turno, era importante dar refrigerio porque tenían episodios de lipotimia. Y la vacunación institucionalizada en mayores de 80 años, hogares geriátricos y gerontológicos, respetar las dinámicas y las rutinas, por ejemplo, la hora de eucaristías, ritos, la hora en la que normalmente tejen nuestros adultos mayores, tenemos que respetarla. Entonces ya la vacunación en IPS primarias ha sido diferente, lo logramos planear. Creo que con eso terminamos. Yo creo que es un gran reto y la experiencia de Bogotá ha sido poder generar espacios de expansión en donde no nos reportaban que había grupos poblacionales o habían puntos, y ahí es donde se ha venido dispuesto la vacunación. Muchas gracias, y ahora en el corto espacio podemos responder preguntas de cómo lo hemos venido haciendo y cuáles son los grandes retos que tenemos. Muchas gracias. Gracias a ti, Iliana. Recordar, porque seguro ha generado esa inquietud, que vamos a enviar luego por correo electrónico a todos los participantes las presentaciones, porque hay mucha información que sabemos que se va quedando allí por las prisas, pero te agradecemos, Iliana, el esfuerzo de síntesis. Pues vamos ahora a conocer la experiencia de Buenos Aires, y para eso nos acompaña Gabriel Batistela, quien es secretario de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bienvenido, Gabriel. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias a CIDEO por toda la organización y un gusto poder compartir con el resto de las ciudades y sus referentes esto que siempre tiene más incertidumbres que certidumbres desde que empezamos a trabajar, pero bueno, esa es la capacidad. Gestionar con todos los datos es muy fácil, gestionar con pocos datos es más complejo y ofrece más desafíos. En relación a la República Argentina, nosotros somos la ciudad capital de la República Argentina, está dividida en 23 provincias y el distrito que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. En relación a la vacuna, la adquisición de la vacuna siempre se hace a través del Ministerio de Salud de Nación, que es el responsable de hacer todas las negociaciones con los distintos laboratorios o las negociaciones bilaterales e incluso con COVAX, como decía Rafael, para poder obtener las vacunas. Evidentemente, la adquisición de vacunas fue más lenta de lo que pensamos y es el gran problema para que no respeta la equidad como mostraba Rafael. Una vez que se reciben las vacunas, en proporción, la República Argentina somos 40 millones de estrategia. Hay una comisión nacional que está en el Ministerio de Salud de Nación que define una estrategia. Esa estrategia fue comenzar con población de riesgo. O sea, en la Argentina son cerca de 12 millones, y en la Ciudad de Buenos Aires son cerca de 1,5 millones las personas que tenemos a vacunar, y la mayoría con 2 dosis, porque son las vacunas que estamos recibiendo, de Sputnik, Sinopharm y Covishield. ¿Cómo hacemos esto? Lo dividimos en etapas. La primera etapa es el personal de salud. En la Ciudad de Buenos Aires son casi 170.000 personas. Después, las etapas son de mayores por edad, más de 70, y los residentes en geriátricos.
después más de 60, después personal estratégico, que es todo aquel personal que está en contacto con la comunidad, y después personas entre 18 y 59 años que tienen comorbilidades. Eso en la ciudad de Buenos Aires hace un universo cercano a 1.400.000 personas, y para que tengan idea, nosotros hasta ahora recibimos 350.000 dosis, o sea que en lo que estamos haciendo estamos a un 8% de la población de la ciudad de Buenos Aires vacunada y a un 20% de la población de riesgo vacunada cuando empezamos el 29 de diciembre. La organización de esto fue: personal de salud se está vacunando en instituciones, tanto hospitales públicos como privados, con listados previos. En el personal de geriátricos, que es una de las poblaciones que más mortalidad tuvo, lo que hacemos es, vamos a vacunar in situ con equipos móviles a cada uno de los geriátricos. En la ciudad representan cerca de 20.000 personas y hay equipos móviles que están yendo a cada uno de estos geriátricos. Y en lo que es población general, que comenzamos con la población de más de 80 años, que solamente en la ciudad de Buenos Aires hay 200.000 personas mayores de 80 años, lo que dispusimos son vacunatorios extrahospitalarios. Toda la vacunación de población general la hacemos fuera del sistema de salud. La hacemos en grandes estadios, en centros culturales, teatros, donde podemos aglomerar gran cantidad de personas con un distanciamiento prudencial y gran cantidad de vacunadores. ¿Por qué? Porque tenemos que montar una estrategia en acordeón. Porque nosotros no tenemos, como todo el país, y debe suceder en todos lados, una planificación en base a las entregas. Nosotros probablemente nos enteramos 48, 72 horas antes de la disponibilidad de vacunas que vamos a tener. Entonces, ¿qué hicimos? Montamos un sistema donde en cada, llamamos posta de vacunación, a cada puesto que están distribuidos de estos 29, y cada posta de vacunación tiene puestos de vacunación, donde hay un vacunador y registradores. Entonces vamos armando, cada una de estas postas puede tener la elasticidad de abrir o 15 puestos o 30 puestos en base a la cantidad de vacunas que estamos recibiendo, porque la gestión es tratar de dar cada cargamento que viene, tratar de administrarlo en los próximos 7 días el total. Entonces, para eso disponemos o de las 15 puestos o 30, o sea, tenemos una capacidad de entre 10.000 y 30.000 vacunas diarias, y el promedio que estamos haciendo por la disponibilidad de vacunas, hasta ahora llegaron 350.000 dosis a la ciudad de Buenos Aires, estamos haciendo entre 10.000 y 12.000 vacunaciones por día para cumplir esto de que en una semana agotar todas las vacunas que van llegando. Pero tenemos montada una capacidad que ojalá que la podamos utilizar para llegar a dar 30.000 vacunas por día, con toda esta complejidad que también nombraba Rafael. Vacunas que a los 21 días tenemos que dar el segundo componente, vacunas como la Covishield que lo damos nosotros entre las 10 y 12 semanas, o la Sinopharm que adoptamos darla a los 21 días para acompañar lo mismo que la Sputnik. O sea, la gran incertidumbre y el gran desafío que tenemos es planificar con pocos datos, con rapidez en la capacidad de decir, hoy probablemente, ayer llegó un cargamento desde Rusia, sabemos que son 500.000 dosis, hoy nos enteraremos cuánto nos corresponden a la ciudad de Buenos Aires, y el viernes ya tenemos que ir aplicando, montar todo el sistema para aplicar la cantidad de vacunas que nos den, con una probabilidad de que en el fin de semana lleguen 3 millones de dosis de Sinopharm, y no sabiendo si todavía se pueden aplicar, todavía no está aprobada en la República Argentina la aplicación para mayores de 60 años, así que la incertidumbre que va a generar, que vamos a contar con muchas dosis, que probablemente al momento de llegar no estén habilitadas para los mayores de 60, que nos quedan cerca de 700.000 personas por vacunar, que tener que saltear a un grupo de riesgo y tener empadronados a ese grupo de riesgo, o sea que como desafío
es esta movilidad, esta planificación sobre la marcha, pero tener todo un sistema montado, y eso, sobre todo, en recurso físico ya está fijo, pero en recurso humano no es lo mismo montar 15 postas con 15 vacunadores y todo el personal de apoyo que 30 puestos. Para eso se utilizan, todos los ministerios están colaborando con el Ministerio de Salud, todos los voluntarios de otros ministerios forman parte de la campaña de vacunación con nosotros, y la universidad pública forma parte de nuestra campaña de vacunación. Eso nos da la posibilidad de tener recurso humano suficiente como para ir abriendo o cerrando estas postas. Y evidentemente con la cantidad de vacunas que estamos llegando, no pensamos en una vacunación masiva al 70% de la población, sino tenemos como objetivo, nosotros ayer empezamos el otoño, la idea es poder llegar al invierno con por lo menos una dosis de toda la población de riesgo vacunada, que son 1.500.000 dosis. Recién vamos por 400.000 de ese 1.000.000. Pero bueno, toda esta inestabilidad de la llegada de vacunas hace toda esta imprevisibilidad de cómo llegaríamos. Lo ideal sería llegar con las 2 dosis al invierno, que también agregamos la complejidad que en paralelo tenemos que vacunar contra influenza, la vacuna de la gripe estacional y con neumonía. Entonces se superponen las campañas de vacunación, y por eso esta vacuna para población general la sacamos del sistema de salud y la damos en postas extrahospitalarias, como para poder manejar todo el resto de las otras campañas dentro del sistema de salud. O sea, el gran desafío es este, que vivimos el día a día. Perdón, Gabriel, ya te faltan 3 minutos. Sí, es generar en el día a día casi una planificación sobre la marcha con la llegada de las vacunas. Un poco esa es la experiencia que queríamos mostrar desde la ciudad de Buenos Aires. Gracias, Gabriel. Perdona que te interrumpí, estaba ya terminando, pero no tenía idea. Muchísimas gracias. Vamos a ver ya la última experiencia. Vamos a ver el caso de la ciudad de Barcelona, y para eso tenemos a Elia Díez, quien es jefa del Servicio de Programas e Intervenciones Preventivas de la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Bienvenida, Elia. Bueno, pues que en primer lugar estoy encantada de estar aquí, y en cierto modo me alegro de ver que los sufrimientos que hemos tenido en los últimos meses pues son compartidos. O sea, lo siento, pero en fin, me consuela mucho. La cuestión, estamos en la ciudad de Barcelona, es una ciudad de dimensiones completamente diferentes de las que habéis hablado. Es una pequeña ciudad, 1.600.000 habitantes. Nuestra situación, bueno, estos son los puntos sobre los que voy a hablar, que son más o menos los que habéis tocado. Las competencias, la vigilancia, la estrategia, las coberturas, la comunicación y el rol del ayuntamiento, y que hemos aprendido, lo poco que hemos aprendido. Nuestra situación, pues estamos en una tercera ola. Tenemos 112.000 personas que han sido casos confirmados de COVID, o sea, como un 10%, algo menos del 10%. Y tenemos información, digamos, territorial. Información, esta es la ciudad de Barcelona, esto es el mar, ¿vale? Estos son los hombres, la incidencia acumulada en hombres y en mujeres. Y este es el patrón de equidad, uno de los índices de equidad que utilizamos, que en este caso son los ingresos. Y veis que se replica bastante la intensidad del color, ¿vale? Con la intensidad de incidencia, ¿eh? Aquí es que en esta zona hay muchas residencias de gente mayor. Bueno, en salud, en Barcelona tenemos unas competencias diferentes a las que habéis mencionado. En España, las competencias de salud están completamente transferidas a las comunidades autónomas, si bien se armonizan porque son un tema muy relevante y con más motivo en la pandemia de este año. Hay un consejo interterritorial, una ponencia de vacunas, una comisión de salud pública que se reúnen periódicamente y establecen la estrategia. Si bien, por otra parte, Barcelona tiene una situación particular respecto a las competencias de salud pública, porque tiene competencias propias por una carta municipal que le confiere un estatuto especial,
Luego, porque Barcelona tiene también la Agencia de Salud Pública de Barcelona, que es una institución compartida entre la Generalitat, que es el gobierno autónomo, y el Ayuntamiento de Barcelona, que provee de servicios de salud pública a toda la ciudad. Y además, en el caso de vacunas, la Agencia de Salud Pública tiene el Servicio de Gestión Integral de Vacunas, que se llama SGI, que por región sanitaria de Barcelona pues es la que la lleva a cabo. En cuanto a vigilancia vacunal, una debilidad. Bueno, voy a hablar de algunas debilidades, a ver si las compartís. Hasta ahora en Cataluña no tenemos un sistema de vigilancia formal de vacunas. Se basa la información disponible en la historia clínica de atención primaria, que es muy completa. Pero no toda la población es atendida o utiliza los servicios de atención primaria. Es una aproximación. Y lo que nos ha permitido, lo que ha permitido o ha obligado o ha empujado la pandemia y la estrategia de vacuna de COVID es que tenemos ahora ya más información periódica, hay más transparencia también respecto a información vacunal. Se está empezando a activar un sistema de recogida de información de la vacunación en centros privados, que no la había. Y en Cataluña es importante la participación en la provisión de servicios de los centros privados y, por ejemplo, que la vacunación de los hospitales no siempre podía ser integrada en las historias clínicas de atención primaria. Por otra parte, eso también ha ocurrido en Barcelona. Barcelona, como ciudad, dispuso de un sistema de vigilancia vacunal desde los años 70, que era muy pionero y vanguardista en su momento y quedó profundamente obsoleto en la última década porque iba con una transmisión de tarjetas, de vía postal y tal. Por tanto, ahora también la agencia está desarrollando el sistema de vigilancia de vacunas. La estrategia de vacunas de Cataluña transpone simplemente los acuerdos de estrategia nacional, estatal, ¿vale?, a Cataluña y se operativiza desde los servicios sanitarios que en Cataluña se denominan CatSalut, que es un acrónimo del Servicio Catalán de Salud. Son los servicios sanitarios. La Agencia de Salud Pública de Barcelona no provee servicios sanitarios. Sí se hace cargo de la salud pública, pero en absoluto de servicios sanitarios. En esa estrategia los objetivos son parecidos a los que habéis relatado. Las vacunas ahora las mencionaremos, pero los grupos priorizados también se parecen mucho. Al final, los grupos son por vulnerabilidad, por gravedad, por mortalidad, por exposición, por ser trabajadores de servicios esenciales. Y se dispone y se utilizan todas las vacunas que tenemos disponibles, que son pocas. Por ahora, como decía Rafael Vila San Juan, pues hemos tenido la Pfizer, 2 vacunas de ARN mensajero, desde el principio, desde hace meses, y un poco más adelante la AstraZeneca. Cada una con sus características, como conocéis bien. Estamos esperando la vacuna de Janssen. Esta persona es una persona voluntaria en un ensayo de Janssen en España y estamos esperando con mucho interés que esté disponible. Y esas son las etapas que se están poniendo en práctica en Barcelona y en Cataluña. Y es en la primera etapa, de enero a marzo, pues se trabajó sobre todo en residencias y profesionales sanitarios y personas grandes dependientes, por medio de equipos móviles, sobre todo, y centros hospitalarios, ¿vale?, y muy poco con atención primaria. En esa segunda etapa se está trabajando para vacunar a personas con riesgo muy alto y a partir de grupos de edad, de 80 en adelante, de 80 a 100 y progresivamente pues, los grupos de edad anteriores. Y también se vacuna a los servicios esenciales, que se han, digamos, ido describiendo con más profundidad. Bueno, los detalles están de momento, ¿no? Dicen. Y esto lo hace unos puntos especiales de atención primaria y los equipos móviles que dan apoyo. Y se espera que en la tercera etapa, más adelante, y que tengamos una disponibilidad mucho más mayor de vacunas, porque hasta ahora ha sido muy limitada, mucho peor de lo esperado, y estará en manos, en cambio, de atención primaria, sobre todo. Se cuenta con el apoyo ofrecido de los equipos de prevención de riesgos de las empresas y también lo que estabais comentando desde tanto Bogotá como Buenos Aires, pues estamos buscando y encontrando espacios
comunitarios, intermedios y grandes espacios para hacer vacunaciones masivas. Total, la situación actual, para no alargarlo, se podrá leer en su momento, es que la primera fase se ha llevado a cabo desde hospitales y equipos móviles, se ha ido vacunando a estos grupos de más riesgo y ahora estamos traspasando la responsabilidad de vacunación a primaria y salud pública. Y aquí creemos que hay un punto a comentar, y es que la mirada de la salud pública desde los hospitales, hospitalocéntrica, puede ser muy práctica y ha ayudado a poder vacunar convenientemente con vacunas complicadas, de manejo complicado, pero carece de la mirada poblacional y carece también muy a menudo de la mirada de equidad. Y otro aspecto a comentar es el de la escasísima disponibilidad de vacunas, que esperamos que pronto se subsane. Bueno, en Barcelona esta ha sido digamos, la N de las dosis, 150.000 hasta ahora, de primera y segunda dosis hasta ayer, desde el 27 que empezamos a vacunar, pero la cobertura es bajísima. O sea, la cobertura total, y hacemos maravillas para repartir las escasas dosis que tenemos cada semana, es de un 10%. 150.000 personas de primera dosis, pues un 10%, hombres y mujeres. Elia, ya te quedan 3 minutos. ¿Cuánto? 3. Voy. La vacunación en residencias, bueno, pues está casi completada. Esta es importante, creemos. Es decir, tenemos un 91% de personas en residencias, el personal de residencias, el personal sanitario, los grandes dependientes y las personas de riesgo, mayores de 80 años y trabajadores esenciales. Y estos otros, tan poco vacunados, son 1.200.000 personas de 1.600.000 que somos. Es decir, hemos vacunado más o menos, mal que bien, a los grupos más vulnerables, pero nos queda el grueso. Los trabajadores esenciales, las trabajadoras domiciliarias. Hemos trabajado también continuamente con preguntas frecuentes que están colgadas en la agencia, que vamos adaptando día a día. El ayuntamiento forma parte de la gobernanza de la estrategia vacunal. Hay un convenio con CanSat Salud del Ayuntamiento y ha cedido 48 espacios para vacunar, intermedios. Estamos trabajando para encontrar espacios de vacunación masiva. Paga también el Ayuntamiento unos agentes cívicos que gestionan o ayudan a la gestión de colas. Se paga en algunos casos enfermería para poder vacunar a, por ejemplo, bomberos. Trabajamos conjuntamente con comunicación del Ayuntamiento. Y bueno, digamos, el personal esencial municipal, que somos bastantes, pues se hace a través del, la gestión, digamos, se hace a través de un servicio de riesgos. Es un espacio, por ejemplo, un CASAL, quiere decir un centro de atención a la gente mayor, cívico de gente mayor, no está cerrado y sirve para vacunar. Esto podría ser un espacio de vacunación masiva. Y por último, pues los aprendizajes. Consideramos que hay cierta debilidad estructural o fragilidad estructural de la salud pública en capacidad, en vigilancia y coordinación entre niveles, que necesitaba mejorar. Y han mejorado, no solo por nuestra parte, sino en la parte de Cataluña, de la comunidad autónoma, los sistemas de información han mejorado. Aumenta también la transparencia. Es bueno, creemos, que la salud pública municipal exista, y esté en la dirección de la estrategia local, aporta una perspectiva de población y de equidad, que no siempre se contempla cuando está en manos de servicios sanitarios. El Ayuntamiento proporciona espacios cívicos y en la comunicación pues trabajamos juntos. Y nada más. Muchas gracias. Gracias, Elia, por tus aportaciones. Bueno, hemos tenido una muy buena síntesis, un buen panorama general de esta situación del proceso de vacunación y el rol que están teniendo las ciudades. Vamos ahora a pasar a tener unos minutos de participación. Yo quiero rescatar de la intervención de Rafael al inicio, primero, esta cuestión, digamos, ética que plantea a nivel global la necesidad de que haya una distribución equitativa de las vacunas, y en lo que tiene que ver con el rol que pueden abordar las ciudades, pues estos
4 elementos, 5 que señaló, creo que en las intervenciones de las 3 ciudades pues se ha visto. Primero, el mapa de vacunas, mapa de personal prioritario, cómo se organiza, la política de farmacovigilancia y luego todo el tema de la logística, la movilización y la comunicación, que es donde hemos visto más esfuerzos en estas 3 experiencias. Rescato de la aportación de Bogotá, este rol importante que están haciendo de habilitar los grandes espacios, las grandes superficies para poder masificar aún más el proceso de vacunación. Es un rol importante que pueden tener los gobiernos locales, y desde esa perspectiva tan logística, otro elemento quizá más sensible, pero que también atañe mucho a lo local, me llamó la atención este tema de cómo respetar los horarios de las personas mayores para todo el tema de la organización del proceso. De lo que plantea Gabriel, la importancia de la flexibilidad, ese desafío de tener que planificar sobre la marcha con pocos datos, pero con mucha rapidez, y poner la posibilidad de organizarse y reorganizarse cada vez según el flujo de vacunas, que obviamente en este momento no lo controla nadie. Y de la intervención de Elia, pues queda claro que hay una gran oportunidad de mejora en esa fragilidad estructural de la salud pública que menciona, la necesidad de fortalecer en lo local la capacidad, la vigilancia y la coordinación, y esto último que ha señalado sobre el aporte de la perspectiva de la equidad, que desde lo local, donde se entiende mejor ese tejido social, pues tiene mucho más capacidad de hacer esa incidencia. Creo que nos queda claro que aunque no todas las ciudades tienen competencia directa, o que varía esa competencia en cuanto al tema de salud, yo creo que por eso hay muchas que están aquí hoy interesadas, aunque no tengan competencia directa, porque saben que la vacunación se va a desarrollar en su territorio y que de alguna manera tendrán que involucrarse y que podrán aportar para que el proceso sea más ágil. Pero definitivamente es un proceso complejo. Yo creo que la introducción de Elia resume bastante esto de que lo que estamos hoy es compartiendo el sufrimiento que implica para todos ustedes estar al frente de estos procesos. Pues yo paro aquí y ahora sí le vamos a empezar a otorgar turnos. Por favor, hacen su intervención muy breve para que podamos tener participación de varias personas. Tenemos un turno pedido de Michelle Rowland del municipio de Quito. Michelle. Sí, muy buenos días con todos y todas. Muchísimas gracias. Muy interesante la presentación de las experiencias de otras ciudades. En Ecuador, por el momento, los municipios están a la espera de la entrega de vacunas por parte del gobierno nacional, quien tiene la exclusividad para importarlas. Y desde el municipio de Quito se ha conformado un grupo multidisciplinario. Yo soy parte de él, soy el presidente de la unidad anticorrupción de este municipio. La pregunta específica que quería hacer producto de la experiencia de las 3 ciudades es, primero, ¿cómo han logrado controlar o asegurar de que la población que realmente necesita la vacuna la reciba en su momento oportuno? Por 2 motivos. Primero, puede haber un efecto de atracción de residentes de otras ciudades o de municipios colindantes con el municipio donde se están impartiendo las vacunas. Y 2, es de conocimiento público de muchos de ustedes los escándalos que han estado en distintos países de América Latina, lamentablemente, Argentina, Perú, aquí en Ecuador hace pocos días también, de una serie de personas a las que las han bautizado como vacunados Gold, porque resulta que tienen algún tipo de influencia sobre los proveedores de las vacunas. ¿Qué tipo de mecanismos han aplicado las ciudades que han contado su experiencia? Y tal vez también pido la ayuda de otros colegas presentes en esta reunión que nos puedan comentar cómo han buscado prevenir este tipo de situaciones. Me interesa mucho sobre todo el caso de Colombia, por su cercanía con Ecuador, por sus características culturales similares y porque nos hemos enfrentado a retos, creo yo, parecidos. Muchísimas gracias. Gracias, Michelle, por tu pregunta. Vamos a recoger un par de intervenciones, de solicitudes y así podemos tener una devolución más integral. No sé si hay alguna otra solicitud. Voy a ir leyendo una pregunta que tenemos por el chat escrito, que es de Melissa, del programa de la Municipalidad de Sao Paulo. Melissa pregunta: ¿cuál es la experiencia con la vacuna Sputnik en Buenos Aires?
pues aún no tienen autorización en Brasil, pero la van a tener en los próximos meses. Y saber también si están haciendo intercambialidad, esto viene traducido del portuñol, intercambialidad con la vacuna de AstraZeneca. Esa es la pregunta que hace Melissa. ¿Hay alguna otra persona que quiera pedir la palabra en este momento o vamos avanzando con esas dos preguntas? Pues avanzamos con esas dos. Cualquiera de nuestros 4 panelistas que quieran contestar a la pregunta de Michelle y Melissa. Yo voy a tomar la palabra con relación a la pregunta de tal vez cómo se ha venido haciendo en Bogotá para poder tener el control, ¿no? Pues hay diferentes organismos de participación ciudadana que han sido veedores, yo lo comentaba. Hay una veeduría ciudadana que está pendiente de que se vacuna la población priorizada. También en Colombia hay unos entes, organismos de control que están en todo el acompañamiento desde el primer día de la vacunación. A nosotros nos piden que enviemos las poblaciones priorizadas, cómo vamos avanzando en el plan de vacunación. También es importante mencionar que está establecido en las jornadas de vacunación, depende de los biológicos, también un porcentaje de pérdidas. Al comienzo se generó mucho temor y mucho estigma en penalizar a nuestros vacunadores que no pudieran sacar o rendir lo suficiente según los biológicos, y eso generó mucho ruido, ¿no? Si no logra sacar seis dosis del biológico Pfizer, puede ser penalizado. Generó mucho miedo sobre esto, los entes de control se pronunciaron y se logró de una u otra manera calmar eso, pues es escaso el talento humano, pues ya cuando tienes miedo de que vayan a penalizarte por una práctica que está establecida y documentada, entonces allí eso se pudo calmar, ¿no? También algunas estrategias de comunicación, de verificar y visualizar en el momento de la aplicación de la vacuna, eso también ha dado confianza a la ciudadanía. Pero en Bogotá en particular se ha venido haciendo, nosotros como entidad territorial no tenemos control sobre las bases de datos, lo establece cada uno de los prestadores, entonces nosotros solo hacemos acompañamiento, pero ese acompañamiento se ha venido haciendo también con los entes de control, que en Colombia son Procuraduría, Contraloría, Defensoría y la Veeduría Ciudadana. Eso ha podido dar confianza a la ciudadanía de cada uno de estos procesos y poder generar un bloque para evitar la corrupción alrededor de la vacuna. También nosotros tenemos ruta de seguridad, todos los equipos, la distribución en Bogotá, los biológicos salen de la Secretaría de Salud y se distribuyen a las diferentes IPS y hay acompañamiento policial para poder evitar robo de este biológico, definitivamente hay que decirlo, ¿no? Entonces hay un acompañamiento en la seguridad de cada uno de los vehículos con seguimiento y monitoreo por GPS para poder garantizar que llegue donde tenga que llegar. Muchas gracias, espero haber podido dar respuesta a su pregunta. Bueno, puedo responder a la colega brasileña la pregunta en relación a la Sputnik. Nosotros fue la primera vacuna con que contamos, tuvimos distinto grado de adherencia. Nosotros empezamos el 29 de diciembre, cuando todavía no había ninguna publicación internacional que avale esta vacuna, y había una adherencia bastante baja porque empezamos con profesionales de salud. Después que apareció la publicación en Lancet, la verdad que la adherencia del 50 y moneditas que teníamos en un primer momento subió y estamos con una adherencia 80-90%. Primero la dimos a profesionales de salud y después, cuando se aprobó en mayores de 60 años, la estamos aplicando ahora también a mayores de 60 años. Como al principio empezamos sin la evidencia científica internacional publicada, decidimos hacer sobre las primeras 25.000 aplicaciones en personal de salud un seguimiento estricto de todas aquellas reacciones adversas con llamados diarios. La verdad es que reacciones, la mayoría fue el 25% que tuvo una reacción leve.
reacciones graves de alergias hubo muy pocas. Hubo 3 fallecimientos, pero que no estuvieron relacionados a la aplicación de la vacuna. Y la tolerancia fue muy buena. Y bueno, ahora con las publicaciones es una de las que más está demostrando eficacia, cercana al 91-92% de las vacunas, que de las 3 que tenemos es la que mayor está demostrando capacidad de generar anticuerpos. Así que si bien la entrega no está asegurada porque va llegando de a poco, la verdad es que la experiencia fue muy buena. No sé si responde a tu inquietud, Melissa. Sí, sí, gracias. Una otra pregunta, y perdóname por portuñol, porque empecé a escribir muy rápido, así que salió una palabra, gracias por traducirlo. No te preocupes, se entendió. Sí. Gabriel, una pregunta, ¿se empezaron con profesionales de sanidad y también de mayores de 60? ¿Me acuerda? La primera etapa más de 70, pero que iniciamos en realidad con más de 80 porque no teníamos tanta disponibilidad de vacunas, y geriátricos. Y la pregunta es, ¿están mirando después de 2 meses un efecto protector de disminución de la presión en el servicios de hospitalario, de hospitales o no? ¿Aún no están mirando este efecto exactamente en este grupo que ha sido vacunado? Y también se están discutiendo, por eso que pregunté sobre la intercambiabilidad, porque pelo que escuché, están recibiendo también de AstraZeneca, que están haciendo estos estudios en Rusia. Bien, en cuanto al efecto, evidentemente nosotros apuntamos a disminuir mortalidad y complicaciones graves con esta estrategia. Estamos en una fase de epidemiológica donde tuvimos el pico fuerte allá por agosto y ahora estamos en una media de casos bajos, con un nivel de ocupación del 30% de las camas de terapia intensiva. O sea que no tenemos en este momento y cuando empezamos la vacunación el sistema estresado. Estamos esperando una segunda ola muy cercana, y si viene la variable de Manaus, ahí podría ser peor. Todavía no vemos un impacto porque se mantiene muy estable la cantidad de casos, que son 800 casos por día, que mantenemos hace tiempo, y con una estabilidad en la internación. Todavía el efecto de disminución de internación o disminución de morbilidad no lo podemos evaluar por esta curva. Probablemente en los próximos meses, cuando sí, ya se aproxime el invierno y subamos los casos con una segunda ola, y vamos a tener más información. Y en cuanto a intercambiabilidad, no hacemos intercambiabilidad con AstraZeneca. Seguimos con los 2 componentes distintos que tiene el Sputnik, que son el 5 y el 26, aplicándola exclusivamente, y el de AstraZeneca también en forma exclusiva, no hacemos intercambiabilidad. Comento que David Gistar ha aprovechado para hacer una encuesta en el chat para quien quiera contestarla. Ha preguntado si tienen el dato del porcentaje de vacunados que ya tienen actualmente en sus ciudades. Así que quien quiera se anime a comentar en el chat es bienvenido. ¿Alguna otra inquietud que quieran compartir con nuestros expositores? Porque si no, les vamos a pedir entonces, para cerrar, a cada uno que hagan pues una síntesis, un comentario final. Hemos acordado de unos 2-3 minutos cada uno y con eso estaremos cerrando. Podemos hacerlo en el mismo orden en que expusieron, por favor, así que comenzaría Rafael. Muchas gracias, y la verdad es que es un placer poder ver cómo va evolucionando las diferentes ciudades, ¿no? Y cómo van avanzando, ¿no? En fin, el unirnos nos hace todavía más grandes, y saber que todo esto tenemos que pararlo para todos y no para unos solos. Yo, simplemente un pensamiento final. El COVID-19 es una enfermedad, y el virus es un virus profundamente desigual, ¿no? Y que no ataca igual a todo el mundo.
por ponerlo en palabras muy breves, ¿no? Allá donde no hay libros probablemente afecta mucho más que en aquellos lugares en donde hay libros. Es decir, esto no es tanto una enfermedad únicamente de pobreza, es básicamente de desconocimiento y de ignorancia y de lugares en donde hay confinamientos, donde hay todavía gente mucho más junta. No podemos hacer que la vacuna siga siendo también desigual. Es decir, tenemos que conseguir de alguna manera que vayamos uniendo el avance en el que vamos saliendo. Es muy probable que esta enfermedad y este virus siga circulando y que por lo tanto, aunque quizás logremos parar la epidemia, tendremos también vacunaciones estacionales, en fin, toda una serie de cuestiones que ahora es pronto para dilucidar. Pero en cualquier caso, de esta no salimos unos cuantos, salimos todos o no sale nadie. Y eso es lo importante, ¿no? Que seamos conscientes de que hay que trabajar por esa equidad. Gracias, Rafael. Muy buena reflexión final. Liliana. Gracias. Voy a recoger en parte mucho de lo que han hecho mis compañeros de aventura en este mar de incertidumbres de planear. Primero, pues, como en el resto de sus ciudades, la entrega del biológico es centralizado, ¿no? Es el ministerio quien tiene la potestad y nos entrega, igual que acá en Colombia y en Bogotá, es una planeación de 24 a 48 horas. Hay una comunicación directa con el secretario y le dicen, llegó la vacuna hoy, mañana le entregamos. Entonces es planear en urgencia, ¿no? Entonces, en el planear en urgencia es poder tener microplaneaciones previas y lo he escuchado acá con las experiencias de las dos ciudades también. Se han priorizado poblaciones y se han priorizado también teniendo en cuenta unos rangos de edades. Recordar que esta distribución inequitativa de las vacunas de una u otra manera nos pide acelerar un poco el proceso. Creo que deberíamos quitar barreras para poder lograr ese 70 o 80% de inmunidad de rebaño y poder seguir trabajando en todas estas estrategias que no podemos olvidar, y ese es el gran mensaje, ¿no? Hay detalles que salvan vidas y entre esos detalles está el uso continuo del tapabocas, está el estar en espacios aireados, evitar las reuniones, y yo creo que estas son las estrategias que no podemos olvidar, no crear falsas expectativas de que estamos vacunando, sino no olvidar la conciencia de tener que seguir cuidándonos mientras seguimos avanzando a paso lento pero firme con las diferentes estrategias y los diferentes retos que vamos a tener que asumir como ciudades y como países. Muchas gracias. Gracias a ti, Liliana, por esa reflexión final. Gabriel. Gracias. Bueno, un gusto en poder compartir todas estas experiencias. Decimos que siempre la pandemia puede sacar lo mejor y lo peor de cada persona, de cada país y de cada situación, y esto lo vemos, lo que expresaba Rafael y mostraba los números de la inequidad de la distribución, es parte de esto, y muchas veces lo sanitario se transforma en algo comercial o en algo de poder y no es bueno, pero evidentemente es lo que manifestamos en todos los lugares, pero es difícil de modificar. Nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Salud de Nación en ver si, como en otros países ocurrió, en Inglaterra está ocurriendo, de si vemos la posibilidad dada la escasez de vacunas, de aplicar una sola dosis a todas las personas o llegar a aplicar las 2 dosis como corresponde al grupo de riesgo. Eso probablemente en las próximas semanas y en base a la probabilidad de dispensación de vacunas o a lo que pueda ir llegando se va a definir. Porque nosotros, bueno, las reglas, tenemos una mortalidad muy alta en los adultos mayores, como en todo el mundo, pero una persona más de 80 años tenemos una mortalidad de cerca del 25% y más de 70 cerca del 20%. O sea que se van a tomar estas decisiones prontamente y esperemos que se escale un poco más sabemos
la dificultad en la producción, que se escale las transferencias tecnológicas a otros países y se puede escalar más la productividad. Y bueno, ya manejar estas incertidumbres va a ser algo cotidiano y que nos vamos a tener que lidiar no solo este año, sino gran parte del próximo año. Así que todas estas reuniones las celebro y espero que sigamos y compartiendo las experiencias que nos va a potenciar cada una de las estrategias en cada una de nuestras ciudades. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Gabriel. Elia. Bueno, pues por mi parte, no os he dicho antes que gran parte de la población de Barcelona ahora está en la fase de que debe ser tranquilizada. Es decir, está aspirando todo el mundo a esa vacuna, los medios machacan continuamente con respecto a la necesidad de ser vacunados y la gente se está agobiando. Parte de nuestro rol ahora es tranquilizar a todo el mundo explicando que esto llegará, por una parte. Y después de la reunión, pues extraigo que hay que mirar al planeta de forma explícita, que la desigualdad en la capacidad de conseguir vacunas no es más que un reflejo de la diferencia de las condiciones, que tampoco lo olvidemos. Es decir, la desigualdad está mucho más allá ahora que el problema de la vacuna. Que miremos al planeta, que miremos también dentro de nuestros barrios, lo estamos haciendo, por lo que veo, y que veamos que se tiene que reforzar la salud pública, que se ha encontrado débil ahora en esta situación, por lo menos, bueno, a nosotros nos parece que ha sido así. Que podemos trabajar mucho mejor con la atención primaria y que, por último, apreciemos también el trabajo que se ha hecho mucho y se han conseguido muchas cosas ya. Y solo eso. Gracias. Gracias, Celia. Bueno, yo creo que coincidirán conmigo en que hemos tenido una jornada muy buena. Gracias a Rafael, a Eliana, a Gabriel y a Elia por compartir su experiencia desde la práctica, que es lo que nos funciona. Yo creo que seguro todos y todas nos llevamos algo, alguna idea, alguna inquietud resuelta y sobre todo una visión más amplia de cómo se está haciendo estos diferentes lugares para que podamos tomar ideas, inspiración, cosas que podamos aplicar a nuestras ciudades. Es la intención que tenemos con estos espacios. Agradecemos también a David y a Pilar, a todo el equipo de cooperación internacional del Ayuntamiento de Barcelona que nos apoya siempre en estos espacios. Recordarles que vamos a tener el video grabado para las personas que no pudieron asistir, igual que las presentaciones compartidas en la página web y también a través del correo. Lo dejamos aquí, agradecemos a todos y a todas su participación. Qué bueno que podamos aprovechar estos momentos breves de aprendizaje en red, que es para lo que sirven estos espacios. Así que gracias a todos, expositores, visitantes, y esperamos que estén todos muy bien. Hasta pronto.